Una vez que ya hemos seleccionado cuál es el puntaje de cada una de las características somáticas y neurológicas de ese recién nacido, que lo hacemos a través del examen físico y de la inspección a través del test de Capurro, tenemos dos fórmulas a usar para poder encontrar la edad gestacional en días y posteriormente en semanas, al dividirlo entre los 7 días de la semana. Fíjense que tenemos estas dos fórmulas. Una primera fórmula para usarlo en los recién nacidos, donde tenemos un sistema neurológico que está deprimido. Ese recién nacido va a estar neurológicamente deprimido. En nuestro caso, que estamos evaluando recién nacidos normales, esta fórmula no la vamos a usar. Vamos a usar es la fórmula donde tenemos a un recién nacido sano. Utilizamos el Capurro somático más el Capurro neurológico. Quiero decir que utilizamos el Capurro donde evaluamos las características somáticas y las características neurológicas. ¿Cómo lo calculamos o cómo calculamos la edad gestacional en días? Sumamos la puntuación somática de las características somáticas más la puntuación de las características neurológicas más una constante que en este caso es 200. Esto me va a dar la edad gestacional en días, y para conocer la edad gestacional en semanas lo vamos a dividir entre 7, que van a ser los 7 días de la semana. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a suponer que tenemos a un recién nacido, el cual vamos a ubicar todas sus características dentro del rectángulo rojo que presento a continuación. Entonces, lo primero que hago es ir ubicando cada una de las características somáticas, comenzando con la formación del pezón. Le voy a dar una puntuación de 10. Seguidamente, la textura de la piel va a tener una puntuación de 10. Luego, la forma de la oreja, una puntuación de 16. Luego, el tamaño del seno, una puntuación de 10. Y luego, el pliegue plantar, una puntuación de 10. Seguidamente, observo las características neurológicas del signo de la bufanda, que va a tener una puntuación de 12, y de la caída de la cabeza, que va a tener una puntuación de 8. Sumo la puntuación tanto de las características somáticas como de las características neurológicas, lo cual me da 76 puntos. Para poder establecer entonces la edad gestacional en días, sumo la puntuación del total de las características somáticas más neurológicas, que era 76, más la constante, en este caso que es 200, me va a dar 276 días. Y para conocer el número de semanas lo divido entre 7 y voy a obtener 39,4 semanas tiene ese recién nacido, según el test de Capurro. Una vez calculada la edad gestacional,
es necesario relacionarla con el peso. Entonces, para esto tenemos esta tabla de Battaglia-Lubchenco, donde justo tenemos la relación de estas dos variables. En el eje horizontal, las semanas de gestación, y en el eje vertical, el peso en gramos. Esto nos va a permitir conocer la situación nutricional de ese recién nacido y los riesgos de morbimortalidad que estos van a determinar. Para ello se utiliza internacionalmente esta tabla, en la que aparecen los percentiles 10 y el percentil 90 de peso para las diferentes edades gestacionales, los cuales me permite la clasificación en 3 categorías. Peso adecuado para la edad gestacional, peso grande para la edad gestacional y pequeño para la edad gestacional. La combinación de estos indicadores de peso y de edad gestacional permiten clasificar al recién nacido en 9 grupos. En estos 9 grupos vamos a tener recién nacidos a término, que van a ser adecuados para la edad gestacional, pequeños para la edad gestacional y grandes para la edad gestacional. Vamos a tener recién nacidos pretérminos, que van a ser grandes para la edad gestacional, adecuados para la edad gestacional y pequeños para la edad gestacional. Y vamos a tener recién nacidos post-término, que van a ser grandes para la edad gestacional, adecuados para la edad gestacional y pequeños para la edad gestacional. Esta última clasificación es muy completa y de gran valor predictivo para riesgos de morbilidad y mortalidad neonatal. Fíjense que entonces todas estas clasificaciones básicamente nos están permitiendo predecir y anticipar conductas de manejo de estos recién nacidos en función a las morbimortalidades que puedan presentar según cada una de estas o de estos diagnósticos o clasificaciones que nos dan al utilizar estas variables. Vamos a desglosarla aún más a esta tabla. Fíjense, voy a trazar una línea para dividir los pacientes pretérminos, que dijimos que pretérmino es todo aquel recién nacido que haya nacido antes de las 37 semanas. Y aquí estoy poniendo una línea verde que me divide esta tabla a la izquierda de sus pantallas en menores de 37 semanas y que van a estar todos los recién nacidos pretérmino. Por otro lado, voy a trazar una línea donde la edad gestacional va a estar en las 42 semanas, que es esta línea roja, y que me va a dividir esta tabla entre aquellos niños ubicados por encima de las 42 semanas, a los cuales los vamos
a llamar niños o a clasificar niños postérmino. Y todos aquellos niños ubicados entre las 37 y 42 semanas los vamos a clasificar como a término. Con respecto ahora al peso al nacer, vamos a tener tres curvas en esta tabla que me identifican tres percentiles. Este primer percentil que me da la curva inferior de la tabla es el percentil 10. Y todo lo que se encuentre por debajo de esta curva o del percentil 10 va a ser pequeño para la edad gestacional. A su vez, todo lo que se encuentre por encima de la curva superior de esta tabla, que es el percentil 90, va a estar o se va a clasificar como grande para la edad gestacional. Y la curva que vemos en la tabla que está en el medio es el percentil 50, que representa el promedio o la mediana. Vamos a enseñarlos a ubicar a un niño o recién nacido que ustedes pudieran tener en su consultorio o en su práctica, cómo podemos clasificar a ese recién nacido usando la tabla de Battaglia-Lubchenco. Vamos a suponer que ese recién nacido pesa 3 kilos y que tiene una edad gestacional de 40 semanas, la cual ustedes ya han calculado a través del test de Capurro. Entonces, ubicamos inicialmente el peso de 3 kilos, que en este caso son los 3.000 gramos, ¿verdad? Y ubicamos las 40 semanas. Vamos a comenzar con las semanas. En la base de la tabla, en la línea horizontal donde están ubicadas las semanas de gestación, ubicamos las 40 semanas de este recién nacido y trazamos una línea vertical hacia la parte superior de la tabla. En este caso, esta línea la he dibujado de forma amarilla. Posteriormente, ubico el valor de los 3.000 gramos en el área del peso al nacer, que es la línea vertical de la tabla, y trazamos una línea horizontal que se intersecte con la que trazamos con respecto a la edad gestacional. En el punto donde se intersectan, ahí vamos a ubicar a este recién nacido en esta tabla. Y entonces vamos a tener el resultado siguiente, que tenemos un recién nacido que es a término porque está entre las 37 y 42 semanas y que es un recién nacido que es adecuado para la edad gestacional porque está ubicado entre los percentiles 50 y 10, los cuales son normales. Entonces, el resultado o diagnóstico final de este o la clasificación de este recién nacido es un recién nacido a término adecuado para la edad gestacional. Y fíjense cómo lo vamos a ver desde el punto de vista de la inspección. Un recién nacido pequeño para la edad gestacional comparado con otros
con otros recién nacidos, se va a ver de esta manera. Uno adecuado con estas características y uno grande para la edad gestacional. Fíjense cómo se ve que es un recién nacido macrosómico. Y todo esto nos va a conllevar a que ustedes ya con todo este conocimiento van a poder realizar diagnósticos de recién nacidos normales. El primer diagnóstico más importante que se le hace a cualquier recién nacido es saber, uno, su sexo a través de la inspección de las características somáticas externas de sus genitales. Vamos a saber si está vivo, porque es un recién nacido que tiene la capacidad de moverse, de llorar, de respirar, de la coloración de su piel, de su frecuencia cardíaca, y a través de los conocimientos que hemos adquirido, a través del Capurro, a través de la tabla de Bataglia-Luchenko, vamos a poder precisar y clasificar si es un recién nacido a término, pretérmino o postérmino, si tiene bajo peso o no, o si es adecuado para la edad gestacional, si es pequeño para la edad gestacional o si es grande para la edad gestacional. Y este es el primer gran diagnóstico que ustedes van a realizar. Vamos entonces ahora a entrar en el conocimiento de la antropometría normal del recién nacido. La normalidad se establece en base a criterios anatómicos, funcionales y antropométricos. Entonces, el recién nacido normal a término muestra las siguientes características. Este recién nacido va a tener un peso promedio entre los 3 kilos y los 3.250 gramos. Y normalmente su peso va a oscilar entre los 2.500 y los 4 gramos, los 4 kilos, perdón. Este recién nacido aumenta de 20 a 30 gramos al día, entre unos 600 a 400 gramos en el primer mes de vida extrauterina aproximadamente. Y en la primera semana, el recién nacido puede perder hasta el 10% de su peso. Con respecto a la talla, un recién nacido va a nacer con un promedio de 50 centímetros, más o menos 2 centímetros, lo cual puede oscilar entre los 48 y los 52 centímetros. En el primer mes puede aumentar de 0,8 a 1,2 centímetros por semana, es decir, de 3 a 5 centímetros en total puede crecer en el primer mes. Con respecto a la circunferencia cefálica, es de 35 centímetros más o menos 2 en los varones y de 34 centímetros más o menos 2 en la hembra. Esta aumenta de 0,4 a 0,9 centímetros por semana para un total de 1,6 a 3,6 en promedio en el primer mes. La circunferencia torácica es en promedio de 32 centímetros más o menos 2. Y la circunferencia abdominal es 2 centímetros mayor que la circunferencia torácica. Con respecto a las proporciones corporales,
Y hablando de las características somáticas, el recién nacido es macrocéfalo, braquitípico y macroesplácnico. En el neonato, la cabeza constituye el 25% de su cuerpo, es decir, es un cuarto de la talla del recién nacido, mientras que en el adulto representa solo un octavo. Quiere decir que la cabeza es grande en el recién nacido. El cuello es corto y las extremidades son relativamente cortas, lo que significa que es braquitípico. La porción craneal está más desarrollada que la cara. Esto me da una relación cara-cráneo de 1 a 8. Es decir, el cráneo es 8 veces más grande que la cara. La pequeñez facial es el resultado del poco desarrollo del maxilar superior e inferior. En este recién nacido, el punto medio de la talla es el ombligo. En cambio, en el adulto, el punto medio de la talla es el pubis. Vamos a hablar ahora de estas características somáticas como son el piel y las faneras. La piel y las faneras. El color de la piel del recién nacido, fíjense en esta imagen, es una piel rosada, que se aprecia suave y que puede variar con la actividad y el llanto, el color de esta piel. A su vez, vamos a observar que el recién nacido en su cabeza puede nacer con cabello, el cual es de una textura sedosa y de hebras individualizadas. Suele sufrir un recambio alrededor de los 2 o 3 meses de vida postnatal. Generalmente se va a observar la caída de este cabello en las zonas de apoyo de ese cráneo. Con respecto a las uñas, aparecen alrededor de las 20 semanas de gestación y avanzan su crecimiento hasta cubrir el lecho unguial. Las uñas que sobresalen la punta de los dedos son características del recién nacido postérmino. En esta imagen vemos que este es un recién nacido que tiene descamación, que tiene una piel gruesa y que tiene unas uñas por encima del borde de los dedos. Quiere decir que este es un recién nacido que es bastante maduro. Existen otras coloraciones de la piel que, a pesar de ser impactantes, pueden ser normales en esta edad, como por ejemplo la aparición de acrocianosis. La acrocianosis es la coloración violácea de algunas partes del cuerpo. Fíjense, en este recién nacido tiene las manos, en este otro, en la imagen abajo a la derecha, tiene los pies y ambas manos, o puede ser el cuerpo completo o alrededor de la boca peribucal, donde tenemos la coloración violácea en contraste de la coloración rosada del resto del cuerpo. Y esto puede ocurrir por adaptar la capacidad que tiene el recién nacido de adaptarse a los cambios de temperatura. Y se puede considerar normal. Otra característica que podemos observar es la descamación superficial. Muchos recién nacidos tras el nacimiento sufren esta descamación llamativa de la piel.
Se debe a que cuando un bebé nace tiene una piel que ha estado durante todo el embarazo sumergida en el líquido amniótico y cuando se expone al aire y se reseca, la piel debe adaptarse y lo hace descamando la capa superficial. La piel que se va formando por debajo ya tiene unas características que se adaptan a ese ambiente seco. Esta descamación es más llamativa cuando no hay vernix gaseoso o cuando lo retiramos. Otra característica del recién nacido es el vernix gaseoso, el cual es una sustancia pastosa, blanquecina, que cubre el cuerpo del recién nacido al nacer y que es el resultado de la acumulación de células muertas de su piel junto con la grasa producida por sus glándulas sebáceas. Va acumulándose conforme avanza el embarazo y es más abundante en los recién nacidos entre las 38 y 40 semanas, donde alcanza su máxima producción. Al nacer es bueno que se le deje al recién nacido, antes se limpiaba profundamente, pero hoy en día se sabe que este vernix protege la delicada piel del feto tanto de las rosaduras, el agrietamiento y las induraciones y forma una barrera que dificulta la entrada de infecciones porque tiene propiedades tanto antibacterianas y bactericidas. Además que ayuda a mantener la temperatura del recién nacido. Por otra parte, ayuda a hidratar la piel evitando que se reseque luego del nacimiento. Ella se va diluyendo a medida que el recién nacido va creciendo y es absorbido y desapareciendo y va desapareciendo poco a poco. Otra característica es el lanugo, que es este pelo fino, presente en zonas como ustedes están viendo en estas imágenes, en la espalda, en los hombros, en los miembros superiores y en la frente, como ven en la imagen superior a la izquierda de este recién nacido. El cuerpo de un feto de 20 semanas ya tiene por lo general una vellosidad muy fina, es decir, que inclusive recién nacidos pretérminos ya podemos ver la presencia de este lanugo, lo cual es normal. Otra característica frecuente en los recién nacidos es la evidencia de esta mancha azul o de Baltz, o también llamada mancha mongólica. Se trata de un nevus que es más frecuente en el recién nacido de raza negra y en los asiáticos, y que es producida por una infiltración de melanocitos en la dermis profunda. Como se aprecia en esta foto, generalmente está ubicada en el dorso o la espalda del recién nacido, en las zonas glúteas, pero también puede estar ubicada en otras zonas como las piernas, los tobillos, los hombros y los brazos. Generalmente, a medida que el recién nacido va creciendo, estas máculas van desapareciendo y no tiene implicación patológica. Esta es otra característica que un alto porcentaje de recién nacidos presenta, que es el eritema tóxico, que son estas lesiones eritematosas y que en el centro tienen unas pápulas amarillentas que aparecen desde las primeras 24 horas de nacido hasta la primera semana y que pueden estar localizadas o generalizadas a lo largo de todo su cuerpo. Se llama eritema tóxico, realmente no es tan tóxico, es realmente benigno y algunos autores definen que es frecuente en pacientes con antecedentes familiares de atopia, pero no amerita ningún tratamiento médico y así como aparece, desaparece espontáneamente.